Ley, Mari Compuche, Inche, Max, Tañigui, Ureucaca, Cupurín, Meuchipaninche, Feita, Mlepan, Feula, Tañi, Walmapu, Tahualqueninche, Tañi Comunidad, Tañi Tubuen, Elof Puren, Juan Ignacio Reuca, Pinguey. Saludarle a los hermanos, las hermanas, mi nombre es Max Reuca, soy del territorio mapuche, de la comuna de Purén. Mi comunidad, mi LOF, se llama Juan Ignacio Reuca y el cargo que yo ocupo dentro del pueblo es el huerquén de la comunidad. Ya participo sobre el movimiento por la autodeterminación de nuestro pueblo, ruta hacia el autogobierno mapuche desde el año 2016, donde hemos estado formando la sesión de la Asamblea Constituyente para formar un gobierno en el territorio mapuche. Bienvenido, Max. Muchas gracias. Es muy importante poder escuchar tu voz en Mapudungún también. Y estamos comunicándonos contigo ahora, en primer lugar, para conocer de primera fuente, digamos, que nos cuentes un poco lo que ha pasado en la comunidad de Temucuicuy. Se ha dado un acto terrible, ¿no? De quitar el alimento, de robar el alimento y de quemar los cultivos, ¿no? Cuéntanos sobre lo que pasó allá en la comunidad de Temucuicuy. Yo soy del territorio mayeco, los conozco a todos los hermanos, al Huerquén, al Lonco, y siempre hemos estado participando en las actividades y la lucha que se están dando allí. Que los hermanos tienen una recuperación de un fondo allí ¿no es cierto?, en Ercilla, donde prácticamente es bastante la cantidad de tierra que ellos la recuperaron de forma pacífica, porque es su derecho legítimo, derecho que les corresponde a ellos, y ellos prácticamente sembraron, están haciendo patria, y sembraron todo lo que es cereal, pero durante este mes de cosecha, cuando ellos ya estaban cosechando todo lo que ellos sembraron con sus manos, con su esfuerzo, llega la represión y prácticamente le quitan todo lo que es sus cereales, se llevan los cereales, se llevan todo lo que es su tractor. Entonces, la represión que siempre se da dentro de la Araucanía con el pueblo mapuche, siempre ellos lo han estado viviendo, han estado persiguiendo políticamente por solo el hecho de defender lo que es su territorio. Entonces, claramente, la semana antepasada vimos hechos de violencia de parte de la policía, de carabineros, violencia hacia las mujeres, violencia hacia los niños, violencia hacia las autoridades del pueblo mapuche, quitándoles sus cereales, es cosa que simplemente ellos sembraron, ellos tuvieron el esfuerzo, ellos hicieron todo el proceso de poder sembrar ese cereal y por lo tanto creo que no corresponde que eso esté sucediendo por solamente el hecho de defender sus derechos que a ellos le asisten como pueblo. Y ante eso también el día 8 de marzo, el día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también mujeres hermanas lamienes del Lof Temucuicui ingresaron al el centro de policía ahí de militarización en Pailahueque, donde está el centro de militarización. Ellas entraron en protesta para que puedan devolver el cereal que les corresponde a ellos. Entonces, ahora el Estado lo que está haciendo es tratar de hostigar. Pensamos y pensaron mucho que en el gobierno de Boris, el nuevo gobierno, posiblemente no iba a seguir la persecución, sino que iba a haber un cambio, pero eso no es así. En realidad, todos los gobiernos que han pasado en el territorio siempre han querido simplemente militarizar la zona. Hoy día se encuentra en estado de excepción esa zona, tanto es un hecho inaceptable que prácticamente se está llevando allí. Dentro de eso hay hermanos heridos hoy día que están prácticamente en el hospital. Hay un hermano que de Temucuicui está gravemente herido en el hospital de Victoria y ese hecho nosotros lo repudiamos, no lo aceptamos, porque solamente por el hecho de defender lo que es su derecho, hoy día los hermanos lo están criminalizando y lo más vergonzoso para el Estado, quitarle su cereal, cosecha que ellos mismos han producido con sus propias manos, bajo sus tradiciones y bajo nuestras tradiciones.
Y eso es muy grave también para un pueblo como el mapuche, un pueblo originario, que su relación con la tierra, su relación con el trabajo es muy especial, ¿no? Es lo que nos permite, digamos, enlazarnos con nuestros territorios. Y también han disparado a otro dirigente también mapuche en el cuello, a otro le han dado otra prisión preventiva. Afortunadamente, las compañeras que habían sido detenidas solamente por pedir el alimento que les robaron, ya han salido libres, pero está militarizado el territorio mapuche, ¿verdad? Exactamente, el territorio mapuche lleva militarizado bastante tiempo y de hecho con el gobierno de Boric está más militarizado que antes. Entonces, creo que la militarización es un acto que atenta eh, al derecho, el territorio, atenta al derecho a la autodeterminación. La militarización es un hecho de violencia de parte del gobierno, de parte del Estado. Ningún problema en el mundo los conflictos no se resuelve con la militarización. La militarización para el gobierno es un acto de legitimidad. Porque, ¿por qué instauraron los militares dentro del territorio? Porque el gobierno no puede tener legitimidad y para que eso tenga legitimidad, ellos usan la fuerza y la violencia, que sería la militarización. Porque el gobierno no, si no tuviera la militarización, no podría gobernar. Por lo tanto, ellos no tienen gobernabilidad y es por eso que implementan la militarización a nuestro pueblo, ya donde si tú vas a las comunidades, hoy día las tanquetas, los carros militares con armamento están apostados en diferentes partes y eso es un hecho que prácticamente no resuelve absolutamente nada, sino que crea más violencia y no resuelve las tensiones y controversias que están dentro de nuestro territorio. Y en una situación en la que entra un gobierno progresista hablando de paz y hablando de reconciliación y entregar los derechos, el pueblo mapuche ha tenido que otra vez enfrentar estos engaños, estas divisiones que causan en el territorio, ¿no? Bueno, la verdad que este gobierno nuevamente fracasa, ha fracasado con con el pueblo mapuche. No hay una buena relación entre el Estado y el pueblo mapuche, eso siempre ha sido así, y aunque digamos que este gobierno es un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, prácticamente es lo mismo de siempre, porque ningún gobierno de turno dentro del territorio ha querido resolver la tensión y controversia dentro del territorio. Es más, no lo han querido hacer porque prácticamente no han querido reconocer el crimen de genocidio. Primeramente, para resolver el problema mapuche, se tiene que hacer, primero, tener en cuenta que se tiene que hacer un esclarecimiento histórico mapuche. ¿Qué quiere decir eso? Esclarecer los hechos que ocurrieron dentro de la mal llamada pacificación de la Araucanía, reconocer que hubo crimen de genocidio, que hubo matanza dentro del territorio mapuche, ya esclarecer los hechos de violencia que ejerció el Estado, ver cómo tomaron y confiscaron el territorio. Estos hechos se tienen que esclarecer para entender, porque cada persona tiene su verdad, cada persona dice que los mapuches son los violentos, el Estado dice exactamente lo mismo, por lo tanto se tiene que esclarecer estos hechos sobre el crimen de genocidio que se cometió en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Una vez esclarecer estos hechos, reconocer el crimen de genocidio, como dije, reconocer la toma y confiscación del territorio, donde fueron tomados los territorios, confiscado el territorio, se le entregó el territorio al ejército, a la iglesia católica, y prácticamente al mapuche lo despojaron y lo empobrecieron de su propia tierra. En segundo lugar, prácticamente eso es el camino para inventar la paz en el territorio mapuche. Esa es la salida alternativa como para avanzar si el gobierno quisiera dialogar. Y en segundo lugar, hay una deuda histórica que el Estado chileno con el pueblo mapuche, que no han sido capaces de reconocerla, no han sido capaces de abordarla por largo tiempo, no han querido abordar la deuda histórica que tiene con el pueblo mapuche. Una vez que se quisieran esclarecer estos hechos, se tendría que reparar el daño causado al pueblo mapuche, quiere decir reparar el daño causado durante los tiempos que se tomó y se confiscó el territorio.
A partir de estos hechos, a partir de estos datos, los datos mismos están dentro del territorio de todo lo que se ha cometido en los actos de violencia que viene desde la pacificación de la Araucanía hasta el día de hoy. Incluso hace muy poco tiempo atrás, el gobierno de Boris reconoció los parlamentos y tratados que firmaron el pueblo mapuche con el Estado chileno. Y eso siempre se valoró, pero a la práctica solamente los discursos quedan en la teoría y en la práctica prácticamente no se hace absolutamente nada. Por lo tanto, el gobierno de partida empezó con el fracaso, no ha podido entenderse y tener una relación de diálogo con el pueblo mapuche. Por eso, lo primero que se hizo es militarizar la zona. De partida, si el gobierno quisiera dialogar, de partida debería sacar a todos los militares del territorio y ejercer una agenda pública, una agenda común pública con todo el territorio, con todas las organizaciones, pero que tiene que ser una agenda pública y una agenda pública y clara, donde todos los participantes del pueblo mapuche pudieran tener el derecho de dialogar y participar dentro de esta agenda pública. Pero el gobierno ha sido oído sordo, como lo han hecho todos los gobiernos de concertación, de la nueva mayoría, y este gobierno que actualmente hoy día está gobernando con la fuerza y la violencia en el territorio mapuche porque no tiene legitimidad para gobernar en la Araucanía. Es por eso que ha instaurado a los militares y han sacado estados de catástrofe y prácticamente no ha resuelto esos problemas. Los gobiernos anteriores han hecho exactamente lo mismo y el problema mapuche sigue tal cual y aún cada día se siguen empeorando las situaciones, donde hoy día el pueblo mapuche es criminalizado por solamente defender lo que a ellos les corresponde como derecho legítimo y que es el derecho a la tierra, el territorio y los recursos, y también lamentar, ¿no es cierto?, con lo que pasó prácticamente con esta nueva constitución también, que también fue un fracaso, como, ¿no es cierto?, para los hermanos, porque a la final el estallido social simplemente quedó hasta ahí y hasta ahí solamente llegó porque todo lo que se está haciendo y se va a seguir haciendo simplemente lo hacen siempre los gobiernos y los partidos políticos que prácticamente son los que gobiernan el Estado de Chile. Pero también está el compadrazgo, digamos, que tiene la unión que tiene el Estado con los poderes económicos, ¿no? En este caso, las madereras, ¿no? Las forestales, ¿no? Que están allí en el territorio. Hace poco ha habido también un incendio, ¿no? Grande que se le ha atribuido a desde la prensa, por supuesto, de la derecha, se le ha atribuido al pueblo mapuche. Bueno, primero la primera invasión lo hizo la corona española con el pueblo mapuche. Aún así, la corona española reconoce independencia, territorio desde el Biobío al sur. Luego, lo que no pudo hacer la corona española lo volvió a hacer más tarde el Estado chileno, que sería la segunda invasión a nuestro territorio, donde prácticamente el Estado chileno y el pueblo mapuche también, el Estado reconoce soberanía territorial del pueblo mapuche, pero también hubo una tercera invasión en el año 1973 con la dictadura del general Augusto Pinochet, 1973, donde prácticamente fue la tercera invasión a nuestro territorio y la tercera invasión lo hizo la forestal, ¿ya? El grupo Angelini, el grupo Mate, los que son dueños del territorio chileno, ellos prácticamente hicieron la segunda invasión a nuestro territorio. Desde ese año hasta la fecha, la forestal ha tenido una gran responsabilidad en los hechos de violencia, en los hechos de empobrecimiento del pueblo mapuche. La forestal ha tenido la responsabilidad de certificar su madera bajo la FCC, bajo los órganos internacionales, donde la FCC es bien claro en decir que las forestales con los pueblos indígenas, con los pueblos en general que tienen relación, deben tener una buena armonía, una buena relación de vecindad. En este caso, cuidar el medio ambiente, proteger la buena relación con los pueblos. En este caso, la forestal son vecinos con el pueblo mapuche, pero la forestal no tiene ningún vínculo y no tiene ninguna relación con el pueblo mapuche. Es más, la relación que está ahí es una relación prácticamente donde ellos mismos están criminalizando al pueblo y donde la forestal hoy día están sembrando, perdón, están plantando su monocultivo, ya que es el pino radiata y el eucalipto, dentro del territorio mapuche, dentro de los títulos de Merced,
dentro de los menocos, dentro de la vertiente, dentro de los ríos, de los lagos. Ellos están plantando y nadie lo está regulando. Y el problema no es que lo regulen, el problema es que claramente ellos están haciendo siempre la de la suya, y para poder hoy día sacar su madera, lo tienen que hacer también con resguardado con la policía, ya resguardado con los militares, y entiendo que los militares no están para resguardar las empresas privadas, eso no corresponde. Por lo tanto, la relación que hay con la forestal y el pueblo mapuche es una relación que prácticamente no existe, porque los mapuches hoy día están reclamando sus derechos a tierra, y ellos han querido ejercer el control territorial y han recuperado las tierras que hoy día los tiene la forestal, y no es posible que la forestal hoy día tenga más tierra que el territorio mapuche, ¿ya? Entonces, y claramente esto también está tomado de la mano porque el gobierno y los otros gobiernos prácticamente han avalado el decreto que es 701, que es al implemento de la forestal, ya donde ellos tienen toda la facultad de plantar, de talar la especie nativa y plantar simplemente sin ninguna regularización. Entonces, lo que se está dando desde ese tiempo hasta hoy, simplemente han generado, uno, la destrucción del cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción del territorio mapuche culturalmente construido, donde se están dañando todo lo que es los elementos tangibles e intangibles de la cultura del pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, a través de la forestal, simplemente también hoy día han criminalizado a los mapuches por defender su tierra, por pedir la recuperación de su territorio. La forestal hoy día también, conjuntamente con el Estado, están reprimiendo al pueblo mapuche. Dicho sea de paso, la forestal ha tenido una enorme responsabilidad desde esa fecha hasta el día de hoy con los incendios forestales. ¿Por qué con los incendios forestales? Porque no se hacen responsables, que la gran mayoría de los incendios forestales siempre han sido a través de los incendios, a través de la grande empresa donde comienzan los focos de incendio y arrasan prácticamente con todas las comunidades. En el año 2021 hubo un incendio forestal en Lumaco, donde prácticamente estuvo Emininco, arrasó con todo, y nunca se hacen responsables de prácticamente sus hechos que cometen ellos, ya que son responsables directos. No tienen una buena relación con los mapuches, no hacen cortafuego, no se cumplen los estándares que dicen los órganos internacionales, derechos fundamentales de los órganos internacionales, y también pasan a llevar lo que son los derechos del pueblo mapuche. Este año en Purén se arrasó prácticamente también la forestal, con todo a su paso con las comunidades mapuche. Lo único afectado en la forestal, en los incendios forestales, son las comunidades mapuche, porque arrasan con las cosechas, arrasan con los animales, arrasan con las casas, arrasan con la siembra, y prácticamente el mapuche queda de brazos cruzados con estos incendios. Y es un poco ingenuo pensar y decir de su parte que son los propios mapuches que están quemando su territorio, porque eso no es así. No creo que el mapuche quiera quemar sus tierras y quemarle las mismas tierras a su propia gente, y eso no corresponde, o quemar su propio animal, y quemar su propia siembra, eso no es así. Simplemente aquí hay responsabilidad de la forestal, y la forestal debe asumir su responsabilidad. La FCC tiene que asumir su responsabilidad, que hoy día las grandes empresas forestales se llaman sustentables para poder vender, como se dice, el maquillaje y vender la publicidad engañosa, para decir nosotros sí tenemos buena relación con el pueblo mapuche, sí tenemos el cuidado del medio ambiente, y prácticamente la FCC certifica esa madera diciendo que ellos son una empresa sustentable para el país, para el territorio, y que en la realidad eso no son así. Entonces, la forestal tiene una responsabilidad directa con el conflicto mapuche, tiene una responsabilidad directa con la criminalización, tiene una responsabilidad directa con los incendios forestales, y ellos nos están haciendo cargo de toda esta situación. En segundo lugar, la forestal hoy día está plantando, ya tienen prácticamente aproximadamente 3 millones de hectáreas plantadas en el territorio, región de los ríos, región del Biobío, región de la Araucanía, región de los lagos.
y eso no está regulado y no se está regulando. Simplemente la forestal planta, planta, planta y planta. Sin embargo, el pueblo mapuche, ciertas organizaciones están pidiendo, ¿no es cierto?, que las forestales se retiren del territorio, y claramente ellos siguen allí. Simplemente ellos son los responsables de toda la pérdida y del empobrecimiento del pueblo mapuche, porque hoy día el pueblo mapuche prácticamente la gran cantidad de tierra también lo tienen las forestales, como también los latifundistas que están dentro del territorio mapuche. A veces las personas de las ciudades o de otros lugares piensan que los pueblos están pidiendo apoyo al gobierno, que les den más educación, que les pongan hospitales, que les den un bono económico. Y muchas veces esa no es la realidad. Lo que están pidiendo los pueblos es autonomía, ¿no? ¿Cuál es el aporte que tiene el Estado dentro de los pueblos mapuche en este nivel, digamos, de servicios que se esperan de un Estado, como educación, alimentación, salud, transporte, comunicaciones, ¿no? Y si el pueblo mapuche está esperando que el Estado solucione estos problemas, o más bien lo que está pidiendo es decidir y libertad y tierra y respeto únicamente para poder desarrollarse como pueblos. La verdad que hoy día el pueblo mapuche se encuentra, y desde mucho tiempo varias organizaciones y el pueblo mapuche en sí, siempre ha estado pidiendo la devolución tierra, territorio y recursos. Pero más que eso, yo creo que todas las comunidades tienen autonomía, ya porque autonomía lo tienen, las controlan la entrada y la salida de su tierra, ellos sacan los recursos, aunque la autonomía solamente llega hasta un cierto límite, ¿ya? Pero hoy día hay y en esto me quiero enfocar porque es muy importante lo que tú dices, hermano. Hoy día la educación en el territorio simplemente es un acto también sobre escolarización, colonización y domesticación para el pueblo mapuche, ¿ya? Pero aún así, el mapuche también hoy día se está preparado, simplemente políticamente, pero yo me quiero referir también al tema de la autonomía como la autodeterminación, porque son dos cosas muy diferentes. Autonomía lo tienen los pueblos y yo en mi territorio tengo autonomía porque yo decido quién entra y quién sale, pero mi autonomía solamente llega hasta el sector de Purén y desde Purén ya me controla el Estado, porque me controla y me dice lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, pero en mi comunidad yo tengo la autonomía porque yo hago mis productos, yo hago lo que es mi economía, yo hago todo lo que tengo que ver con mi territorio. Pero yo quiero hablar sobre la autodeterminación, que es otra cosa diferente. Autodeterminación prácticamente, eh, desde el año 2016, un grupo de mapuche con capacidad y mentalidad de gobernante han decidido seguir el paso de la autodeterminación bajo el amparo del derecho internacional, donde dice que los pueblos indígenas, en el artículo 3 sobre la Declaración de Naciones Unidas de los pueblos, los derechos de los pueblos indígenas, y en las declaraciones de los Estados americanos, en el mismo artículo dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Y en virtud de ese derecho dice que persiguen libremente su desarrollo económico, político, social y cultural. Quiere decir que el pueblo mapuche, en este caso, tiene derecho a gobernarse y a crear un gobierno bajo el derecho del amparo internacional. Desde el año 2016, una dotación de mapuche con la capacidad y mentalidad de gobernante han decidido hacer la primera sesión de la Asamblea Constituyente para formar un gobierno dentro del territorio mapuche. Esto fue el 30 de noviembre del año 2016. En la cima del Cerro Ñelol se reunieron gran representante de comunidades para formar la primera sesión de la Asamblea Constituyente para poder crear un gobierno bajo el amparo del derecho internacional, donde es la única herramienta que hoy día no hay herramienta más grande que el derecho a la libre determinación, que el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, ese es un mandato que es un decreto, es un derecho que hoy día tienen los pueblos y es un derecho de alto nivel, que hoy día los mapuche, una organización, el Movimiento por la Autodeterminación, está ejerciendo ese derecho.
ya llevan, y también desde el 2016 hasta la fecha se han hecho como 3, 4 sesiones donde se crearon los estatutos para formar un gobierno. Ya los estatutos del pueblo mapuche está listo para formar un gobierno, y ese estatuto fue presentado también antes de la constitución, de la nueva constitución del pueblo chileno, fue presentado el Estado chileno, diciendo que el pueblo mapuche apoyaba una nueva constitución para el pueblo chileno, pero que ellos no iban a participar, y no participan porque una cosa es el Estado chileno y otra cosa es el pueblo mapuche, ¿ya? Muchos de ahí empezaron a hablar sobre lo que sería un Estado plurinacional. Los constituyentes, hubieron constituyentes mapuche que prácticamente aliados con los partidos políticos empezaron a hablar en nombre del pueblo mapuche diciendo que íbamos a tener un reconocimiento constitucional, un Estado plurinacional, cosa que en América Latina y el Caribe hay un caso sobre Estado plurinacional, pero los Estados plurinacional simplemente llegan simplemente hasta ahí. Un ejemplo bien claro, antes de seguir con mi conversación, un ejemplo muy claro, en el año 2020 o 2019, creo, cuando se produjo el golpe de Estado en, en Bolivia, el presidente tuvo que salir a refugiarse en Argentina, y allí hay un Estado plurinacional. Entonces, ¿por qué tuvo que salir Evo Morales de su país para refugiarse en Argentina si había un Estado plurinacional que lo podía defender? Por lo tanto, nosotros estuvimos en contra, yo apoyé y nosotros apoyamos una nueva constitución para el pueblo mapuche, pero ya se estaban enlazando derechos de nosotros, que sería el derecho a la autodeterminación, porque dentro de la constitución y en el artículo 3 decía que los pueblos, el Estado chileno es un solo territorio único e indivisible, y todo lo que nace en el territorio chileno son chilenos. Mapuche le estaban quitando todo su derecho a ser mapuche, que nació en el territorio chileno, por obligación ahora ya simplemente eran chilenos y chilenas. Entonces, también decía que con nueva constitución le iban a devolver su tierra, ¿ya? Y el territorio. Pero eso es una cosa, tierra, territorio es una cosa, pero soberanía territorial es otra cosa. Y lo que hoy día el pueblo mapuche está reclamando es la soberanía territorial. Lo que reclama Temo Temucuicui, lo que han reclamado por siempre los mapuches han sido la soberanía territorial. Es por eso que a través de la autodeterminación y bajo este derecho del amparo del derecho internacional, una dotación de mapuche han querido ejercer el derecho a la libre determinación, donde ya tienen como 4 sesiones. Dentro de esas sesiones han creado los estatutos para formar un gobierno, y posiblemente más en 2 o 3 sesiones más, ellos van a decir: nosotros hemos formado un gobierno bajo el amparo del derecho internacional, y donde hoy día queremos que ese derecho se nos respete. Por lo tanto, la única forma de poder que la forestales pueda dejar sus impuestos dentro del territorio mapuche es creando un gobierno bajo el amparo del derecho internacional sobre el tema de la libre determinación. Y en ese caso, yo también soy parte de ese movimiento donde nosotros, bajo derecho al amparo internacional, estamos tratando de formar un gobierno bajo los derechos que hoy día le otorgan, que el derecho que tenemos los pueblos de tratar de formar un gobierno dentro de nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros ya tenemos autonomía, pero muchas veces la autonomía llega hasta la ciudad más cercana, y allí cuando nuestra autonomía llega hasta ahí, porque ahí ya lo empiezan a controlar y ya no tenemos la autonomía, solamente la autonomía la tenemos en nuestra comunidad, pero estamos apuntando a ir hacia la autodeterminación, que sería reclamar nuestra soberanía territorial, lo que el Estado chileno lo tiene muy presente y lo sabe muy bien, que la autodeterminación y la soberanía territorial la tenía el pueblo mapuche, y lo seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque los mapuches no han renunciado a la tierra, al territorio, no han renunciado a la soberanía territorial. Y los mapuches, y no le hemos dado mandato a nadie para que se adueñe de la tierra, del territorio, los recursos, y no le hemos dado mandato a ningún ente político, ni un gobierno, por nuestra soberanía territorial, que hoy día nosotros somos parte de tal
como hoy día lo hacen, ¿no es cierto?, Temuyucuy, que simplemente ellos sacan su economía desde ahí y es su derecho que les corresponde. Por lo tanto, nosotros posiblemente vamos a hacer otra asamblea donde vamos a hacer la sesión, la quinta sesión de la Asamblea Constituyente para seguir adoptando lo que sería la ruta hacia el autogobierno mapuche. Muy interesante. Aquí en el Perú, la revista sale desde diferentes lugares de Latinoamérica, pero en Perú, por ejemplo, hay un gobierno territorial autónomo de la nación Huampis en Amazonía, otro de la nación Achuar, otro de la nación Quichua, que controlan el territorio, pero ciertamente es muy difícil lograr una forma de vida, ¿no? De acuerdo a sus culturas, ¿no? Y no seguir el modelo de desarrollo extractivista y destructor que tienen la mayoría que tienen todos los estados en realidad de estos países, ¿no? Eh, qué es lo que esperas ahora? Qué es lo que va a ocurrir ahora que el gobierno está intentando otra vez captar a los mapuches, ¿no? Cooptar a algunos y poner también, como tú dices, representantes falsos del pueblo, ¿no? Eh, qué es lo que va a ocurrir ahora? Que además está ocurriendo tanta violencia, ¿no? Que está aumentando la violencia contra el pueblo. Sí, la verdad que hoy día nuevamente se va a ir a una nueva constitución que lo van a escribir los ricos, ¿ya? No los pobres, tampoco el pueblo, sino que lo van a escribir los ricos y donde va a ser lo mismo que de siempre, ¿ya? Donde simplemente los ricos ganan y el pobre pierde. En este caso, yo lamento que hayan mapuches que se empresten para el juego político, ¿ya? Lamento que hayan mapuches ingenuos todavía y que ellos, con ir a representar y decir que van a representar el pueblo, no lo van a hacer, porque el pueblo y su soberanía, ¿ya? Por lo tanto, lo que se viene ahora es simplemente un maquillaje político donde el Estado chileno está haciendo de las mismas, de la suya, como lo hizo con los escaños reservados, de darle una participación al pueblo mapuche que simplemente los mapuches que fueron allí simplemente fueron a amarrar a las futuras generaciones del día de hoy. Entonces, yo lamento eso, que creo que hay dos candidatos mapuche, parece, en el territorio, simplemente no tienen representatividad, nadie le ha dado mandato, los loncos, los huarquén, nadie le ha dado mandato, por lo tanto van a ir simplemente a jugar en las reglas del Winca y ellos tampoco entienden las reglas del Winca, porque si lo entendieran no estarían de esa manera como el Estado lo está haciendo, que darle una cierta cantidad como decir, un cupo, es como desechar, decir a este el desecho y le mandar este cupo a ellos. Por lo tanto, yo lamento esa situación porque hoy día se viene una nueva constitución de nuevo que no la van a escribir los pueblos, la van a escribir como siempre los ricos y los ricos siempre tienen el poder de esto. Por lo tanto, nosotros, el pueblo mapuche, simplemente va a seguir soberanía territorial hasta alcanzarla y obviamente hoy día ya el pueblo entiende y también siempre han entendido, son simplemente algunos los que no entienden, los que están aliados a un partido político, los que están domesticados, colonizados, son los que no entienden que simplemente participar dentro de esa regla no va a tener ningún mandato. Y es más, muchos van a simplemente amarrar los derechos fundamentales que hoy día asisten a nuestro pueblo. Pero por eso hoy día están las organizaciones para poder frenar y para darle legitimidad a esas personas que hoy día dicen representar o que ellos piensan que con un reconocimiento constitucional van a resolver el problema actual que hoy día tiene el pueblo mapuche. Para lograr la paz se necesitan dos cosas. El resto son luchas que se están dando hacia el contexto de una soberanía territorial. Para encaminarse a una paz firme y duradera, tiene que haber un esclarecimiento histórico. Un esclarecimiento histórico donde se conozca el crimen de genocidio, la pacificación de la Araucanía, donde se diga de dónde surgió la violencia, dónde partió la violencia, quiénes fueron los violentos, quiénes son los que violentaron,
Y esos datos están por todo el mundo y por todos lados, cómo empezó la violencia en la pacificación de la Araucanía, pero esos hechos se tienen que esclarecer. La toma, la confiscación del territorio se tiene que entender y también el Estado chileno tiene que reconocer el crimen de genocidio que hoy día está en completa impunidad. Y en segundo lugar, resolver lo que sería la deuda histórica con el pueblo mapuche, que ningún gobierno ha querido resolver, porque a través del gobierno del Estado han empobrecido a nuestra gente, han matado a nuestra gente, tanto como en el territorio mapuche chileno, como en el territorio mapuche, ¿no es cierto?, argentino, donde se le denominó allí con el gran San Martín la conquista del desierto. La conquista del desierto prácticamente donde también fueron allí los mapuches despojados y prácticamente fueron llevados, lo llevaron, ¿no es cierto?, preso a los mapuches, lo llevaron como trofeo a Alemania, y de hecho en Alemania, en el Museo de Alemania, ahí están los mapuches, ¿no es cierto? En el Gran Museo de Alemania están algunos de lo que se llevaron de las conquistas del desierto, como también la pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, esas dos cosas es, se tienen que dar para encaminarse a una paz firme y duradera, y no una militarización, no una criminalización, no quitándole las cosechas a los hermanos, no persiguiéndolo políticamente y no prácticamente criminalizándolo y llamándolo terrorista por el hecho solamente de defender su tierra. Entonces no es la solución. La solución está en esclarecer los hechos que pasó en la Araucanía y reparar el daño tanto de esta parte de aquí como de esta otra parte de allá. Y obviamente el Estado chileno tiene que abordar lo que es la deuda histórica que se ha estado planteando en todos los gobiernos de la nueva mayoría, de la concertación, del gobierno de derecha, izquierda, hasta la fecha, y eso no se ha concretado. Estos son los pasos elementales para encaminarse a una paz firme y duradera. Mientras no ocurra eso, aunque haya un reconocimiento constitucional, porque si hay un reconocimiento constitucional, al menos que en el reconocimiento constitucional se reconozca el crimen de genocidio, se reconozca que el territorio es un territorio aparte del Estado chileno, desde el Biobío al sur, que se reconozca el crimen de genocidio y obviamente también quizás se reconozca la deuda histórica, posiblemente echemos para adelante un reconocimiento constitucional, pero lo que van a reconocer simplemente van a ser la lengua, la cultura, la tradición y que somos un pueblo, ¿no es cierto? Como se dice, somos pueblos indígenas, nada más que eso, pero no se va a reconocer la soberanía territorial. Y si el Estado hoy día quiere dialogar, tiene que hacer una agenda en común y una agenda pública que involucre a todos los mapuches, no solo algunos, porque hoy día lo que ha estado haciendo el Estado y todos los gobiernos que han pasado, lo que han cometido el error ha sido de conversar con amigos mapuche, que son aliados políticos, que son militantes de un partido político, y el Estado hoy día ha conversado con ellos, se saca la buena foto y dice, mira, nosotros estamos como en conversación con los mapuches, pero en realidad la conversación tiene que hacerlo con una agenda clara y pública y que participen todos los actores del territorio. Hay hay una claridad, digamos, desde los pueblos y sus legítimos o sus verdaderos representantes en la posición que tú estás contándonos, lo que estás expresando ahora. Es decir, es un deseo, digamos, generalizado de las comunidades en el territorio mapuche. Exactamente, porque todas las organizaciones, independientemente a veces su ideología, lo que están apuntando a la soberanía territorial, lo que estar haciendo un Estado plurinacional, un reconocimiento constitucional, eso no va a beneficiar al pueblo mapuche, porque no es algo legítimo, es ilegítimo, ¿ya? Porque a la final va a haber un Estado plurinacional, va a estar el pueblo mapuche, pero quienes van a mandar siempre va a ser el Estado chileno. Entonces, eso es algo ilegítimo, porque el pueblo mapuche tiene su propia soberanía territorial. Entonces, como le había mencionado, si el Estado chileno llama a una agenda pública en común y dice vamos a abordar la soberanía territorial, perfecto. Yo creo que todos los actores, independientemente, yo sé que el pueblo mapuche es un territorio que tiene representatividad dentro de territorios, el pueblo mapuche obviamente si es legítimo, tiene que sumarse y cuando algo no es legítimo, simplemente hay división, como pasó con los nuevos constituyentes del pueblo mapuche, que muchos los llamaron Yanacona, que muchos, ¿no es cierto?, fueron personas que como que traicionaron
claramente porque nadie le dio un mandato para hablar por el pueblo mapuche, ¿ya? Y aparte lo que fueron a hablar, cuando yo conversé con alguno y les dije, pero si ustedes tuvieron la oportunidad y la llave de hacer una nueva constitución, de hablar por los otros, ¿por qué no hablaron el crimen de genocidio? Dije, ¿por qué no abordaron la deuda histórica? ¿Por qué no abordaron un esclarecimiento, por ejemplo, histórico? ¿Por qué no tocaron esos temas y empezaron a hablar incluso lo estaban haciendo pelear, porque estaban diciendo al pueblo mapuche le vamos a devolver todo su territorio, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, un territorio que tenía un título de merced que eran de, no sé, pues, 2.000 hectáreas de tierra, hoy día hay otra comunidad que ocupa prácticamente el mismo título y prácticamente sería el territorio y entrar en pelea con nosotros mismos. Entonces eso es lo que no se tiene que discutir porque autonomía ya tenemos, el territorio prácticamente está, las tierras se tienen que seguir recuperando, pero la soberanía territorial es la que hoy día está en discusión. La soberanía territorial, como siempre ha sido el pueblo mapuche, que fue despojado, empobrecido de su tierra por parte del Estado chileno, donde le entregó las tierras a los colonos suizos, alemanes, italianos, y obviamente también después empezó la invasión, ¿no es cierto?, con las grandes empresas forestales que también empezaron a quitarle las tierras hoy día a los mapuches. Por lo tanto, si hay una agenda pública en común, yo creo, y es así, que los pueblos se entienden y conversan y dialogan sobre estos temas que hoy día es fundamental y lo que el gobierno no quiere es eso. Muchas gracias, Max. Ha sido aleccionador y muy importante para los otros pueblos que estamos luchando, entender esta, eh, esta postura, ¿no? Que tiene que ser firme, ¿no? Buscar una vida para nuestros pueblos implica el territorio, claro que sí, pero implica también decidir lo que queremos hacer con nuestros hijos, con nuestra vida, con nuestras culturas, ¿no? No sé si quieres agregar algo más que haya quedado fuera de No, lo que conversábamos. yo creo que hay muchas cosas que conversar, solo el tiempo a veces oro, Mm. pero simplemente agradecerte a ti por la invitación para poder hablar un poco sobre la lucha del pueblo y nada más que decir, ¿no es cierto? Simplemente libertad a los presos que hoy día están, que hoy día prácticamente son prácticamente perseguidos políticamente, respetar los derechos que son el derecho de la mujer, en este caso la mujer indígena. Hace poco, cuando entraron las Lamien ahí en el Pailahueque, en el recinto militar, ellas dijeron no tenemos nada nada que celebrar, porque nos están respetando nuestros derechos, y es así. Hoy día no se está respetando ni los derechos prácticamente de los niños ni de las mujeres, porque hoy día no le importa a la policía si es mujer o niño, simplemente le dan la represión y prácticamente no respetan lo que serían estos derechos y menos respetan los derechos prácticamente que es del pueblo. Así que nada, mandar un saludo, ¿no es cierto?, a todos mis hermanos, mis hermanas que están luchando por la tierra, el territorio y sus recursos. Y viva el pueblo mapuche y viva la autodeterminación.